¿Qué tal? Vamos ahora con el vídeo de combate ya más avanzado en el que nuestro principal objetivo será eliminar al mayor número de enemigos de la forma más rápida posible sin que nos toquen prácticamente. Ya que en un campamento que sea mediano, de una dificultad más o menos elevada, encontraremos 6-7 enemigos, donde posiblemente llegarán oleadas con más enemigos, pues posiblemente otros 3 y luego una segunda oleada con otros 3 o 4, de manera que se nos va a juntar tranquilamente una docena, 12, 13 o 14 enemigos. Vamos a ver aquí cómo eliminarlos de forma muy rápida, en pocos segundos, muchos de ellos. Nos dejamos ya de combinaciones de Levioso con Accio y ese tipo de cosas, ¿eh? Es importante la movilidad, no vamos a luchar contra un solo enemigo, así que vamos a ver. Fijaos aquí, por ejemplo, esto lo mencionaba en el vídeo de la mejor combinación de atributos, ahí os pongo el enlace, sobre la importancia del equipo. Fijaos el equipo, qué defensa y qué ataque nos puede dar. Esto lógicamente es a nivel 39, fijaos qué daño y qué ataque, o sea, qué ataque y qué defensa tenemos y qué salud, ¿no? Pero si tenéis nivel 22, 20, 25 y os andáis listos y conseguís equipo legendario que sea cercano a vuestro nivel y lo mejoráis, aquí tenéis, ¿no? Es decir, las mejoras, veis que hay 3, ¿no? Las 3 barras doradas, esa mejora la potenciáis y llegáis pues a 2 o a 3 incluso, podéis acercaros a tener cerca de 300, ¿vale? O más de 250 con nivel 20 o 20 algo, por ahí anda, entre 250 y 300, si apuráis mucho, a lo mejor algo más de 300, que eso es muchísimo daño. Más de 250 es mucho daño, se va a notar mucho en el ataque y en la defensa. Vamos aquí. Aquí. En el ataque y en la defensa, o cuando paréis con Protego y devolváis con Desmayus, si habéis elegido también esa distribución de talentos, ahí os pongo el enlace a ese vídeo que subí también sobre la mejor distribución de talentos, pues cuando devolváis el golpe con Desmayus, pues vais a hacer, no solo lo aturdís y queda más vulnerable, sino que además atacaréis con proyectiles, además si protegéis con un bloqueo perfecto, además haréis daño de área, hace muchísimo daño. Bien elegidos los talentos, podéis sencillamente con la protección hacer muchísimo daño. No olvidéis tampoco esto, la magia antigua. Recordad usarla siempre que necesitéis contra objetivos que sean más difíciles o que estén más lejos, pues ahí es donde tenéis que utilizarlo, o algún mago con escudo que no os es fácil, o el hechizo de ese color lo habéis utilizado ya y no podéis, pues entonces este es el momento de usarlo. El lanzamiento también es fundamental, es muy importante. Si tenéis cualquier objeto lo podéis usar para romper también escudos, es muy bueno. Eso no olvidéis usarlo. Aquí tenéis un par de combinaciones que son muy útiles y os sirven de ejemplo. Por ejemplo, esta primera es para luchar contra Aswinders, para luchar contra duendes que puedan venir con un troll. Porque al troll lo vamos a liquidar con el Avada Kedavra, no lo quitamos de en medio. No usar el Avada contra enemigos de nivel medio como Aswinders normales, eso es desperdiciarlo, es como matar moscas a cañonazos, pero sí contra enemigos gordos. Os quitáis el troll, por ejemplo, y ya podéis usar lo otro, que ya veréis ahora en el vídeo de combate, que bien va. Este otro segundo sería una combinación más bien casi específica para Duckbox. El Levioso lo utilizáis cuando ellos hacen el ataque de lengua, y el Difindo lo usáis cuando ya está pillado con Levioso, y es una muerte automática. Además podéis usar Imperio si lo tenéis, si no, pues tampoco es que sea necesario, pero para hacer que si estáis ya contra varios Duckbox, pues que uno ataque a otro, y mientras tanto vais haciendo esta combinación, y la verdad es que es muy fácil usando esto acabar con ellos. Y el Flipendo os dará cierto margen, cierto tiempo para que se recarguen estos dos. Cuando hagan un ataque especial, pues lo podéis girar y dejarlo panza arriba, ¿eh? Esquiváis el ataque y justo en ese momento usáis el Flipendo. Contra el troll, si no lo queréis liquidar totalmente con Avada, pues también podéis usar el Flipendo para que se dé con la porra. Es un golpe que hace que, vamos, pierda muchísima vida. Si fuese Inferi, tendríais que usar Incendio y Confringo. Sustituís dos de ellos, porque si no hacéis primero daño de fuego, no le hacéis absolutamente nada. Tienen sus propias normas de combate y hay que herirlos primeros con fuego. Una vez que están heridos con fuego, ya podéis tranquilamente usar cualquier otro hechizo, cualquier otro ataque que les hará daño. Si lo que han aparecido los Inferi es por la invocación de un mago tenebroso, un mago oscuro y demás, que a veces hay Aswinders que invocan Inferi, si liquidáis al mago, desaparecen los Inferi. Es un pequeño truquillo. Eso ya lo tenéis en el apartado de criaturas, podéis ver los ataques y a lo que son más vulnerables. Echar un vistazo ahí. Bien, pues vamos ahora con lo que son los combates en sí, para que veáis. Vais a ver combates con todo, usando la magia antigua, usando pociones, usando plantas, usando básicamente todo contra todo tipo de enemigos, arañas, Duckbox, trolls, ¿vale? Aswinders, duendes. Vamos allá. Esto es un campamento de furtivos. Vamos a luchar contra unos 5 o 6 enemigos. Aquí quiero que veáis que es importante siempre que podáis
utilizad, si es un ataque normal, utilizad el Protego. Intentad utilizar el Protego y el Desmayus, porque si habéis potenciado adecuadamente todo lo relacionado con devolver el golpe, con desmayos y demás en los talentos, vais a hacer muchísimo daño. Es normal utilizar la esquiva la mayoría de las veces, fijaos, ¿veis? Es utilizar normal la esquiva la mayoría de las veces porque protege contra todo, pero si no usáis el bloqueo cuando toca un ataque normal, pues vais a desperdiciar mucho daño. Fijaos qué rápido ha sido todo. Vamos ahora con un campamento de Ashwinders, unos 6 o 7 enemigos. Fijaos cómo el lanzamiento de magia antigua rompe los escudos, por eso es tan bueno, por eso digo que es la mejor magia que hay. No vamos a necesitar ni siquiera el hechizo de transformación, eso lo usaremos más adelante. Veis cómo rompe los escudos. Y eso sí, fijaos lo que os decía antes, si os van a hacer un ataque normal, esto es lo que no tenéis que hacer, lo que viene ahora. Pues podéis esquivar, pero ahí hemos desperdiciado un ataque, ya habríamos acabado con él mucho antes. Fijaos lo que se tarda ahora, echad un vistazo, utilizando el lanzamiento de magia antigua y el de transformación. Fijaos, eran 4 enemigos y hemos tardado 7 segundos. Para que veáis, esto es lo que os decía antes. Utilizando la combinación del lanzamiento de magia antigua y el de transformación, conseguimos los resultados más rápidos. Es decir, lo más rápido se consigue así. Fijaos, aquí no está haciendo ni falta porque hay objetos de sobra, ¿no? Pero es que el de transformación lo que hace es eliminar a un enemigo transformándolo, si lo tenéis mejorado, en un barril explosivo con el que eliminaréis a otro enemigo. Por eso es tan bueno. Por eso es tan sumamente bueno. Y al utilizar el lanzamiento, lo que estamos haciendo es ganar nosotros inmunidad al daño. Mientras tú estés usando el hechizo de lanzamiento, no te pueden hacer ningún tipo de daño en la animación. Por eso es doblemente bueno. El único problema es que el hechizo de transformación no funciona con bichos demasiado grandes, no funciona con troll y no funciona con Dugbox. Ese es el único problema. Pero por lo demás es inmejorable, ¿de acuerdo? Para los gordos ya podremos usar el Avada Kedavra. Vamos ahora con un campamento de Ashwinders mediano, aquí en la zona sur, porque el nivel es el mismo que el nuestro. Pero esta vez vamos a usar exclusivamente plantas, para que veáis la caña que pueden dar las plantas. Ya sabéis que también hay arenas de batalla. Las arenas de batalla de Costa Norte, Costa Sur, son zonas de batalla que va por oleadas, donde aparece todo tipo de enemigos. Está muy bien, aquí os pongo el enlace. No dura mucho tiempo, unos minutos, lo podéis ver y haceros una idea de cómo funciona todo. Es una mezcla de todo contra todo tipo de enemigos. Pero bueno, aquí como veis, estos son plantas, fijaos la caña que da, cómo rompen los escudos. Aquí una vez que soltamos, podéis soltar 2 tentáculas y 3 coles en la misma batalla. Ya esa es la limitación, pero aún así es más que suficiente. Fijaos cómo rompe los escudos, nos limitamos a esquivar, ¿vale? Si podéis parar, pues parar y ayudáis, pero fijaos qué rápido ha sido todo. Son muy efectivas. Bien, vamos ahora con un campamento de duendes. Vamos a usar en concreto la mandrágora. Fijaos, esto es solo con herbología, no se ha mejorado la mandrágora. Fijaos qué caña, fijaos cómo... ¿Ves? Una segunda mandrágora acaba con todos. Este nos ha dado porque ese es el gran problema. La mandrágora no tiene demasiado alcance. Como veis, el alcance es limitado. Pero en cuanto a efectividad y en cuanto a daño, fijaos. ¿Veis? Además, inmoviliza. Es una planta a tener muy en cuenta también, Es muy buena, ya os digo, limitado por el alcance, pero habéis visto con qué facilidad, ¿vale? Se ha cargado y además inmoviliza a todos, rompiendo escudos y todo. Es muy buena planta. Bien, vamos ahora con las pociones. En este caso vamos a utilizar la de Trono Brebaje. La Edurus también viene muy bien, te da invulnerabilidad y devuelve los ataques a distancia, los mágicos y demás. En este caso no, porque son arácnidos, pero si fuesen magos vendría muy bien también, sería una poción de ataque y defensa. En este caso vamos a usar la de Trono Brebaje, que está mejorada, para que lo veáis. Y el principal problema de esta poción es similar al de la mandrágora, que no tiene mucho alcance, ese es el problema. Además ahora veréis que los arácnidos pues, se mantienen fuera del círculo, pues se ve una especie de nube negra que es, como veis, ese es el alcance. Veréis fijaos cómo se aleja, ¿veis? No son tontos, entonces se aleja, tenemos que acercarnos a nosotros, pero es muy eficaz.
¿vale? Esto no se puede potenciar a través del equipo, no hay atributos para las pociones solamente se pueden mejorar con el talento, pero así ya veis que son muy efectivas también, pero más difíciles de fabricar y conseguir por los recursos. Vamos ahora con un enemigo más gordo, un enemigo más potente físicamente hablando en cuanto a fuerza bruta, que es el troll. Vamos a ir a una de las guaridas. Físicamente tenemos a los trolls y a los dugbox. Los dugbox también son muy duros, ¿vale? Entonces, como tenemos dos, vamos a usar con uno de ellos el Avada Kedavra y con el otro vamos a usar la manera tradicional. Con los trolls no funciona Crucio y con los trolls no funciona el de transformación. Así que pues haremos uno con Avada y otro a la antigua. Usando pues esto, lanzamiento de piedras o la piedra que nos tire a nosotros y el flipendo. Este con Avada y con este, pues veis, usando la piedra. Y el flipendo que hace mucho daño. Hace mucho daño, ahora veréis, porque, ahí está, fijaos, porque precisamente por el equipo, por la gran cantidad de daño que hacen nuestros hechizos. Por eso es tan importante. El equipo es fundamental, ¿eh? Conseguid ese equipo legendario siempre que podáis y subirle la potencia, subirle esas 3 barras que tenéis de mejora. Os lo voy a poner aquí para que lo veáis, para que veáis cómo funciona el cruce, para que veáis, fijaos, veis, lo maldice, pero prácticamente nada de daño, ¿no? Para que veáis que realmente no funciona. Un salvaje enorme y vil menos. Vamos ya con lo último, que es el combate contra el Dugbox. Como veis, usamos Levioso cuando va a hacer su ataque de lengua y Difindo para rematarlo. Es una muerte automática. Bueno, pues esto es básicamente lo que os quería enseñar en este vídeo de combate. Ya sabéis que esto está estrechamente relacionado con el vídeo de la mejor distribución de talentos y la mejor combinación de atributos, ¿vale? Todo para conseguir potenciar de forma genérica básicamente todo, ¿vale? Haciendo especial hincapié en la magia antigua, que es lo más importante, ¿de acuerdo? Pues bueno, espero que os haya gustado y nos vemos en otro.